A ver, he de reconocer 100% que ha sido mi culpa. Yo no tenía pensado nunca en que de repente, por una remota posibilidad, no iba a tener que subir video, pero es que me dio flojera, o sea, amigo, no tengo a nadie que edite por mí los videos. Si fuera por mí, yo contrato una persona y que edite él los videos. A mí no me interesa, pero la cosa es que yo todavía no genero dinero con esto y aparte de lo que trabajo, se va para mis estudios. Entonces podrás entender que a pesar que trabaje como burro, no podré conseguir nunca, o bueno, al menos de momento, una persona que me pueda ayudar con este tema de los videos. Que aparte que me da vergüenza decirlo. Pero es eso. Así que, nuevo video, aquí está. Gracias, chicos. Probablemente me voy a ganar problemas por decir esto, pero actualmente, en la actualidad, no sé que si a futuro vaya a cambiar, lo cual no creo, pero en la actualidad, el Zenless Zone Zero objetivamente es mejor juego que Genshin. Y bueno, tampoco es tan difícil superar lo que hace Genshin actualmente, porque bueno, en mi anterior video respecto a una reseña de videojuegos teníamos ahí el Sonic Frontiers. Todos saben lo que pasó, hubo una guerra en el Game Award porque los fans de Sonic se pusieron muy pesados a joder con el tema del Genshin Impact, que le iban a superar, que todo eso. Y al final Genshin Impact ofreció que, bueno, la empresa ofreció a sus jugadores que si votaban por ellos iban a ganar recompensas. Pero, por otro lado, la empresa ha sacado otro tipo de juegos y bueno, hablando no específicamente del Honkai Star Rail y otro juego también que no me acuerdo ahorita su nombre, yo he jugado lo que es el Zenless Zone Zero y amigo, está buenísimo, la verdad, no te lo puedo negar. Hablando principalmente de su estructura, el cómo está armado, realmente su mundo, es de las cosas más geniales que me he podido cruzar. ¿Por qué? Porque particularmente cuando tú comienzas un juego tienes problemas respecto a cómo puedes llegar a farmear o cómo tú puedes llegar a recolectar ciertas cosas en el mismo momento del inicio, pues, ¿no? Vas a tener bastantes problemas respecto a cómo vas a conseguir las mejoras y aparte de conseguir las cosas que te sirvan a futuro. Curiosamente, este es un problema mucho que se refleja en el Genshin, ya que a medida que vayas avanzando vas a necesitar más y más y más y más y más. Y va a llegar un punto en el cual tú ya no los puedas conseguir naturalmente. ¿Por qué? Porque curiosamente el Genshin lo que hace es que los objetos o cosas que tú farmees van consumiéndose más y más y más y más. Y llegará un punto en el cual ya no sirvan de nada. Y esos objetos que ya farmeaste los vas a tener ahí en el inventario y no te van a servir para absolutamente nada, para rellenarte espacio nada más. Pero esto es un problema que ya se reflejaba desde antes realmente. Pero con el Zenless Zone Zero, de repente porque también es nuevo, bueno, es nuevo entre comillas, ya tiene casi un año, pero, bueno, unos meses, ¿no? Pero ya casi un año ya. Ha tenido una curiosa manera de cómo solucionar esto. Y es que simplemente todas las cosas sirvan. Y aparte de que se quitó del lado el hecho de que, a diferencia del Genshin con los gachapons que tienen problemas con las armas y con los personajes por separado, ellos lo que hicieron es que directamente los amplificadores, que son la arma del juego, sirvan para diferentes personajes. Y aparte de que esos mismos personajes pueden usar otras armas armas, amplificadores de otros personajes y les van a ir bien. No es tan distinto a como debería serlo el Genshin. La manera de estructuras de los jefes de Genshin realmente siempre me ha molestado. ¿Por qué? Porque realmente no llegan a ser un reto. Esto pasa debido al power creep que va aumentando cada vez. Y el power creep me refiero al poder que pueden llegar a tener los personajes o la potencia de estos. Y obviamente a medida que vayan saliendo más personajes, van los más viejos quedándose atrás. ¿Y qué hace Genshin para solucionar esto? Nada, no te lo van a hacer nada, simplemente tienes que sacar más constelaciones y por ende meter más plata al juego para que puedas tú conseguir a los personajes, pero de una mejor manera. En Zenless Zone Zero por lo menos no pasa esto. ¿Y qué es lo que pasa realmente? Nada, simplemente con un personaje que has conseguido una vez te puede servir para todo el resto del juego e inclusive para pasarte todas las modalidades del juego que este mismo te ofrece. En cambio en el Genshin tú necesitas personajes que estén
que lo hayas sacado como 3, 5, 6 veces para recién poder hacer algo con esos personajes, refiriéndome más que nada a los que son de escala más baja. Inclusive la mejora de los personajes yo diría que es más amable que la de Genshin. Como les dije, Genshin tiene una manera de cómo tú puedas levelear o amplificar a tus personajes, pero sin embargo va a llegar un punto en el cual tú vayas sacando los objetos que tú vayas a querer y no te va a salir nada bueno. ¿Por qué? Porque el Genshin tiene esta particularidad de que los objetos que te salgan no necesariamente van a ser los que te sirvan. Tienes que sacarlos como 3, 4, 5, 6 veces hasta que te salga el stat que tú quieres. Si no, te jodiste. Vas a tener que esperar un día, 2 días, 3 días. Y eso vete tú a saber hasta cuándo te toque un objeto bueno. No hay un límite o no hay una buena razón por la cual tú puedas decir, uy, este día me va a tocar un objeto muy bueno. No lo vas a encontrar. Es cuestión de suerte, es cuestión de... ni siquiera de habilidad, es tan solo tu suerte. Yo iba a decir que es un gacha, pero es que por ser gacha, por ser un juego gacha, tú no tienes por qué hacer que los objetos también sean de esta misma modalidad. Puedes llegar a hacer que los objetos sean más justos para los jugadores porque ya se están gastando la plata en precisamente conseguir los personajes que vayan a necesitar porque los viejos ya no sirven. En el Zenless Zone Zero creo que hay algo de 28 o 26 personajes. Ahorita no me los he puesto a contar, realmente, discúlpenme. La cifra exacta no me la sé. Pero entre esos personajes realmente te digo de que con los del permanente te sirve y basta, amigo. Realmente no necesitas tirar por los... obviamente si a ti te gustan y quieres tirar por ellos, tienes toda la razón por tirarle. Realmente yo he tirado por el último personaje que ha salido, que es Miyabi, y me gustó, realmente me gusta cómo se juega. Y también tiré por Nis, que es el antepenúltimo creo que salió, y también me gustó jugarlo. Pero yo tengo un personaje main que es el Soldier y me encanta bastante jugarlo. Realmente es como que inclusive creo que he llegado a ser más competitivo entre comillas con el agente 11, que es un personaje del permanente, o sea, un personaje que siempre está ahí y que inclusive puedes perder el 50-50 para obtener el personaje promocional. Lo puedes perder y realmente yo no me quejaría por tenerlo. Inclusive tengo otro personaje del permanente y está bien. No hacen buen daño, no es que se queden atrás con los del promocional. Eso es algo que realmente le falla mucho al Genshin. ¿Por qué? Porque sus personajes del permanente no te sirven de nada. Hay 2, 3 personajes que literalmente son mierda, son basura. Hay 2 únicos rescatables, que son Mona y Jin, que bueno, son realmente... para poder usarlos los necesitas sacar como 5 o 6 veces. Y eso es complicado realmente. No te sirven de nada, de nada. Como ya mencioné anteriormente, hay bastantes modalidades de juego. En particularmente la de Zenless Zone Zero te ofrece más que nada batallas, porque su enfoque, creo yo que por lo menos en esta actualización ha sido y debió haber sido las anteriores actualizaciones, porque de seré sincero, en las anteriores versiones lo que más me aburría eran las televisiones. Pero sin embargo no voy a hablar tanto de eso porque no es la actualidad de Zenless Zone Zero. Estamos hablando de la actualidad, obviamente. Y gracias a la actualización nueva ha llegado más modalidades de juego contra bosses, jefes que son una brutalidad realmente. Tienes para elegir desde bosses semanales únicos hasta un attack rush, o sea, monstruos en cantidad que te van a ir llegando y tú tienes que derrotarlos. Y inclusive tú tienes que pensar en cómo ir avanzando en las partes del juego en las cuales tú tienes que matar cierta cantidad de monstruos y luego pasarte a otra parte y calcular más o menos cuál es lo que quieres ir, porque hay zonas en las cuales tú puedes recuperar vida, recoger monedas o cosas así que te van a servir para futuro. Y es que son modalidades de juego realmente que son interesantes y aparte que son realmente para pensar. No es tanto como Genshin, que es apagar el cerebro y presionar el clic a lo loco, sino que es para pensarlo. Y eso es algo que realmente me gusta, no sé, es entretenido realmente.
Como ya mencioné, el tema de los gachas, estos dos son juegos gachas, Zenless Zero, Genshin Impact, Honkai Star Rail, son gachas. ¿Por qué? Porque también son parte de la misma compañía, pero sin embargo la manera en cómo se tratan los tres juegos distintos son realmente únicos. ¿Por qué? Porque mientras que en Genshin ni siquiera te dicen por cuánto es lo que vas o cuándo vas a obtener un personaje principal o bueno, del permanente, en Zenless Zero te dan los indicadores respecto a cuándo, en qué momento te va a tocar el personaje promocional o del permanente. Siempre te lo van a decir. No es que lo vas a lo ciego, tienes que calcular o tienes que aumentar la plata. Porque eso es una parte que en cierta manera me jode bastante del Genshin. Porque ustedes saben por qué no les dicen, ¿no? Del permanente, que por qué no les dicen ni siquiera cuánto son las veces que han tirado. Tienes que revisar un historial y contar a mano cuántas veces son las que has tirado. Eso hablando del Genshin. Pero eso no lo dicen, no te lo ponen en el gacha. ¿Por qué? Porque para que tú vivas psicoseado con el miedo y para que tengas que ahorrar un montón o meter plata por último y para ese momento tirar a lo loco porque ni siquiera sabes si te va a tocar en lo que has ahorrado. Y si no te toca, buenas tardes y a tu casa. En cambio, en el Zenless Zero te dicen cuánto es lo que debes tener, cuántos son las cosas que debes hacer. Y aparte de que como el juego es amable respecto a las recompensas que te va dando, tanto en eventos, tanto en historia, inclusive por completar partes de la historia, te dan deseos, ¿cómo decirlo? Tiradas gratis al gacha. Y es realmente algo muy reconfortante porque sientes que todo lo que tú haces se basa en que puedes llegar a obtener el personaje y aparte de que nunca te falta contenido realmente. Y eso que es un juego nuevo. En Genshin tú sientes que realmente te falta contenido. Porque los jugadores de Genshin, y esto me ha pasado, yo he jugado Genshin, amigo. Entras, haces las diarias, gastas la resina y te vas, que la resina es la energía del juego, y te quitas, ya está, no tienes por qué jugar más. Y ese es un problema que siempre ha arrastrado el Genshin. Yo sé que debería hablar de la historia, realmente estoy consciente de ello, pero no voy a hablarla porque es una experiencia que ustedes tienen que vivir y a mí realmente me ha gustado. Así que ahí se las dejo. El combate. El combate es algo realmente muy importante respecto a los juegos. Y más que nada para este tipo de juegos. En el cual supuestamente para el Genshin se trata de tirar personajes y ver las nuevas habilidades que te pueden llegar a tocar. Pero llega un punto en el cual ya ni siquiera se sienten innovadoras y llegan a ser inclusive cansadas. En cambio, en el Zenless Zero, cada personaje tiene su propia habilidad y tiene su propia animación de ulti. Inclusive los personajes más básicos, que no llegan a ser los promocionales, sino personajes extra que vienen en estos banners, llegan a tener sus propias animaciones respecto a su ulti. Y esto es algo realmente muy pendejo, porque en Genshin, ¿cuántos personajes tienen animaciones que no sean del promocional o del permanente? Realmente puedes contar con la mano y son 2-3 personajes, no hay más. Es más, tienen que venir personas a tener que animar estas mismas ultis, pero ya fuera del juego, es mods y eso no cuenta. En cambio, la manera en cómo lo han hecho los de Zenless Zero es una maravillosa manera en la cual puedes llegar a inclusive a ya no tirar por lo del permanente o por lo del promocional, sino concentrarte únicamente en los personajes extra que se pueden llegar a conseguir. Y eso es algo que realmente respeto, porque te pueden llegar a servir inclusive en las partes más avanzadas del juego. Además de ello, que la manera en cómo se juega el tema del combate, por ejemplo en Genshin, es algo más robótica, es algo más estática, apagar el cerebro y simplemente cliquear hasta que se muere el enemigo. Pero por otro lado, el Zenless Zero, como podrán estar viendo en el gameplay, es parries. No sé si ustedes me llegan a entender cuando me refiero a parries. Es cuando tú bloqueas el ataque y respondes. O por último, haces un esquive y puedes llegar a contraatacar otra vez. O por otro lado, te golpean, pero puedes reentrar a la pelea con un contraataque. Y son maneras en las cuales el juego se vuelve frenético y el combate te puede realmente agarrar en un punto en el cual tienes que estar concentrado, porque cualquier cagada que tú cometas, aparte que es derrota asegurada, es tu error.
no es parte de que el juego es injusto o que los personajes no funcionen. Simplemente es que te concentras y atacas. No es tanto el cliqueo del Genshin, sino es más estar atento a cada momento del combate. Y eso es algo que realmente me encanta. La manera en cómo se relata el juego es algo enredada. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el cual había una modalidad de juego en el cual se llamaban los televisores, que usualmente lo que hacía era de que tú eras una televisión, así tu personaje aparecía ahí y te ibas moviendo en base a eso, lo cual era muy aburrido. Pero con la nueva modalidad de juego han cambiado muchas cosas, y una de ellas es que han eliminado ese tipo de televisión. Por eso no están viendo nada de eso aquí, y es realmente una manera muy interesante de contar la historia, y aparte de que lo dividen por categorías y aparte que las puedes rejugar, no como el Genshin. Ok, aquí probablemente se me van a realmente arder los fans de Genshin, pero los protagonistas del Celeste 0 son mejor. Y ya sé lo que van a decir. Pero ellos ni siquiera son jugables. Bueno, sí son jugables, pero no son parte del combate. Ellos tan solo son personas normales, recurrentes y ya está. Pero, amigo, lo que les han dado es personalidad, que es parte de enamorarte de una historia. ¿Cómo mierda vas a hacer un buen juego o siquiera tener un buen prota si es que estos ni siquiera hablan? Y yo sé que hay voces de Lumin y Aether, que son los protagonistas del Genshin, que están ahí de parte como personaje, pero los tienes que buscar directamente o en escenas que son animadas aparte del juego, pero no son parte esencial realmente, porque hablan en muy pocas ocasiones y lo poco que hablan es como que, sí, han hablado, pero ¿y qué? En cambio, Weiss y Bell, que son los protagonistas de Celeste 0, tienen diferentes maneras en las cuales ellos pueden llegar a interactuar con los personajes. No son todas iguales, tienen diferencias y tienen maneras en las cuales ellos pueden llegar a verse. Aparte de eso, de que las pocas diferencias que hay en el Genshin sirven para crear polémica, así que realmente no sirve de nada. En cambio, el Weiss y Bell tienen escenas distintas que no necesariamente son iguales. No es que han copiado y pegado el personaje uno encima del otro, son diferentes, y aparte de que se siente la personalidad de los dos. Ever since I was a child, I want to do my part to eradicate these monsters and use what I've learned to heal others. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! The street patrol supervisor is expecting you. Be sure not to keep him waiting. Y a eso voy, es la personalidad de los personajes. Tú puedes jugar con Lumin y Aether y sentir que estás jugando con el mismo personaje. No es distinto. Y eso es algo que realmente no han entendido y parece que no van a entender y va a seguir igual. Uf, amigo, y la música es otro nivel realmente. Yo entiendo que el Genshin tiene sus tonalidades, tiene su ambientación, tiene todo eso, pero realmente la música de Zenless Zone Zero es una maravilla. No sé si se lo pueda comparar, pero sin embargo, como les digo, el Genshin y el Zenless Zone Zero tienen una ambientación distinta. Yo sé, el Zenless Zone Zero es un ambiente más actual, entre comillas, es una representación de la sociedad actual. En cambio el Genshin es algo más, no sé si considerarlo medieval, porque luego hay motos y hay armas, pero sin embargo es algo más anticuado, es algo más antiguo, y por ende no vas a encontrar las piezas de rock o de dubstep que puedes encontrar en el Zenless Zone Zero. Yo llego a entenderlo, pero en los momentos en los cuales se supone que estás haciendo un momento épico, tú no te puedes rebajar simplemente a hacer las mismas tonalidades. Tienes que tener otras maneras en las cuales tú puedas dejar la música e impregnarla en los juegos. Porque una cosa es que tú tengas tu ambientación y otra cosa es que tengas que dar el momento. Porque si vas a seguir con la misma tonalidad de siempre, amigo, no vas a conseguir nada. Y la música, y realmente hay alguien en este mundo que se sepa el nombre de una canción de Genshin que no sea personaje X, Dem, o no sea... Realmente no hay gente, no.
Bueno, tal vez el video me esté quedando un poco largo, pero es que ese es mío. Realmente no voy a hablar mucho del tema del Zenless Sub-Zero o Genshin porque voy a reconocerlo, realmente me encanta el Zenless Sub-Zero. Yo he jugado Genshin un buen tiempo. Sin embargo, ya me estaba aburriendo del Genshin y bueno, terminé yéndome al Zenless Sub-Zero y es como que me siento más a gusto. Realmente es un mejor juego que el Genshin. Si quieren saber la historia y quieren enterarse de la última cosa que ha pasado, les voy a dejar un fragmento de la historia aquí en la última parte del video. Así que, chao, chao, cuídense. Y por cierto, suscríbanse, gente, los quiero, chao, chao.